son 600 metros cuadrados. Es lo que no es el encargue, sino es lo que más o menos dio el emplazamiento, el terreno. 600 metros cuadrados, incluyendo lo cubierto, más lo semicubierto que contempla las galerías, 2 galerías a ambos lados. Eso en cantidad de metros. Lo que tiene que ver con lo material, como se podrá ver en las imágenes, es básicamente la utilización de 3 o 4 materiales. Ladrillo a la vista, hormigón a la vista, madera y algún material no predominante, pero que puede llegar a aparecer. Básicamente eso responde al pedido inicial, cuando se armó el concurso, de hacer un edificio con cierta tendencia neorrománica. Si bien no es una cosa igual, justamente es tratar de acercarse a esa idea, recreando algunos materiales y algunas formas que tienen que ver con esa época. En la época románica, la Edad Media, sin entrar mucho en detalle porque es muy extenso, pero se utilizaban ladrillones o piedras, básicamente, piedra, madera. Generalmente los techos eran con arcos de medio punto y bóvedas de cañón. Y se hacía con argamasa, con hormigón, perdón, no con hierro, porque no existía, obviamente. Era como una especie de trabajo de los materiales en bruto. ¿Sí? Por lo menos así es una de las características que yo observo que está buena y que se trató de recrear acá, de utilizar la mayoría de los materiales como sirven para la construcción, que sirvan estéticamente mientras uno va armando el edificio. Y ahora nos detendremos en los distintos elementos de la parroquia de Oro Verde y cómo están configurados los espacios, cómo fueron proyectados y cómo están hoy construidos. La disposición es bastante simple. Es una planta con 3 naves, una principal y 2 laterales. Tiene el presbiterio, ¿sí? en un extremo, justamente opuesto al ingreso principal. Tiene un ábside, que es una de las ideas que se recrea de la etapa que estamos hablando anteriormente. Un ábside donde se aloja la sede, o sea, el padre con todos los acompañantes que tenga de acuerdo a lo que se esté por celebrar ese día. Tiene en el punto principal, importantísimo, el altar, ¿sí? A ambos lados tiene la capilla del Santísimo. En los laterales se encuentran la capilla del Santísimo y en el otro un altar dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Y en la parte del ingreso principal, a un lado, se aloja el bautisterio, ¿sí? Como ingreso, o sea, pegado al ingreso de la iglesia, y del otro lado el confesionario. Algunas ubicaciones de estos lugares tienen que ver con disposiciones proyectuales y otras tienen que ver con pedidos que se hicieron al momento de encarar el trabajo. Y un punto central de un proyecto como este y de todas las iglesias, parroquias y construcciones que tengan que ver con lo eclesiástico son sus aberturas, porque marcan justamente desde lo simbólico muchísimas cuestiones y también van contando cómo es la historia a través de diferentes épocas. Nos vamos a centrar en estos elementos en la parroquia de Oro Verde. ¿Cómo fueron solucionadas sus aberturas? La principal, las laterales y las superiores. Las aberturas lo podemos dividir en 2 grandes grupos. Las puertas y todo lo que es ventana o paño fijo. La puerta principal justamente obedece a una cuestión simbólica, principalmente, que el otro día le explicaba yo a la comunidad,
es uno de los puntos más importantes del edificio, porque es el límite entre la calle, entre lo mundano, entre el atrio y el espacio interior, que sería el espacio espiritual. Por lo tanto, necesita una importancia que tiene que ver con el material, con la proporción en la fachada, con su tamaño, ¿sí? Entonces, dentro de lo que hablamos al principio, de lo neorrománico y la utilización de ciertos materiales acordes, se decidió utilizar madera maciza, y tiene un trabajo de herrajes similares a lo que se utilizaban en herrería de la Edad Media, como para darle un detalle acorde a ese pedido. Eso respecto a la puerta principal. Por eso se resolvió así de esa manera. Las puertas laterales decidieron resolverse de madera, pero en aluminio, por una cuestión de mantenimiento y demás, que es bastante complicado en este tipo de edificios llevarlo a cabo, al mantenimiento. Entonces se decidió no solo las puertas laterales, sino todo lo que tiene que ver con ventanas y paños fijos, utilizar este material, el aluminio símil madera. La diferencia de las aberturas superiores, que son paños fijos, están dados por el ploteo símil vitró, que tiene que ver, no necesariamente, pero en un principio, en el pedido proyectual, era algunos misterios del Santo Rosario. Si bien no son la misma cantidad, pero la simbología tiene que ver, y la simbología y la cantidad, si bien no es la correcta, tiene que ver con los misterios del Santo Rosario. Nosotros somos invitados en el año 2006, invitaron a un amigo, el arquitecto César Lalioni, que falleció en breve a que se nos hiciera el encargue. Por eso a partir de esa fecha llevé a cabo yo el edificio completo. Se nos invita a un concurso privado, éramos creo que 3 o 4 participantes, ganamos el concurso, nos otorgaron el proyecto. Obviamente el organizador no era la parroquia, sino el arzobispado. Y creo que 2 años más tarde, más o menos en el 2008, se inicia la primera etapa, que tenía que ver con los cimientos y naves laterales, y así se fue dando. No te sabría decir específicamente bien en qué fecha se dio cada una, pero así se fue dando, avanzando todo lo que se pudo, hasta que tuvimos que demoler la capilla original, que se encontraba en el medio de la nave principal, y eso nos permitió seguir adelante. A partir de ahí fue avanzando como una obra normal, o tratando de avanzar como una obra normal. Mi idea siempre en cualquier edificio es avanzar desde atrás hacia adelante y desde arriba hacia abajo para ir terminando detalles y pudiendo organizarlo de la mejor manera. Hasta lo que se ve el día de hoy, que aún faltan bastantes ítems por terminar, pero por lo menos ya permite que en breve se pueda empezar a dar misa. No recuerdo bien si es hoy o mañana la primera misa oficial que va a dar el Padre. Y otro de los aspectos interesantes de un proyecto como este es que fue financiado casi en su totalidad por aportes de la comunidad. Estos aportes en muchos casos se dieron en dinero, en recursos, en mano de obra y en otras veces en ladrillos. Y esto está reflejado en las paredes del edificio, algo que no se quiso ocultar para que la marca del aporte de la comunidad esté presente. Obviamente que en un periodo tan largo de 15 años, los tipos de ladrillos aportados son diferentes y eso se nota mucho si uno mira las paredes de esta parroquia que incorpora en su arquitectura esta particular historia. Te diría que en el 90% la obra se financió con aportes de la comunidad, alrededores, gente que desinteresadamente aportaba para que esto siga. No te olvides que por ahí esto estuvo parado 2 años, 3 años y se retomaba,
a medida de que la gente iba haciendo su aporte. Fuera de la voluntad de la comunidad, hemos tenido pocos aportes, la verdad que no estoy muy al tanto de cómo ni quiénes, pero sé que han sido bastante pocos, con lo cual, desde mi punto de vista, le da un valor muy importante al arraigo que tiene el edificio en la comunidad. Dentro de lo que son las donaciones se daban a través de dinero, obviamente, o mucha gente lo que hacía era donar materiales. Y una de las cosas que nos ayudó muchísimo, y se puede ver en la obra, es que la gran donación se dio a través de ladrillos. Que son un montón, porque es una pared doble, o sea, una pared 30, pero doble, de 15, con revoque impermeable en el medio. Un montón de ladrillos que gracias a Dios nos donaron, que sinceramente si hubiese sido trabajado de otra manera, por ahí hubiese sido bastante complicado. De ahí lo que se puede observar, y que de hecho a mí me gusta que se vea así, las distintas tonalidades que se pueden observar en el edificio, por dentro y por fuera, porque tienen que ver con ladrillos donados en el 2009, en el 2012, en el 2015, de una calidad, de otra calidad, pero bienvenido sea porque nos ayuda a tener hoy en día el edificio de esta manera. Y en las diferentes etapas de esta obra también hubo una definición muy clara que hizo que se diferencie el proyecto del edificio construido a aquel proyecto original diseñado. Y fue la cubierta. Un techo en madera hoy en día es una estructura muy cara en un edificio de tan grandes dimensiones. Aquí se tomó una definición clara en concepto de abaratar costos y de hacer posible la concreción de la obra. Cómo pasar de una materialidad a otra sin afectar el proyecto. De eso nos va a contar ahora el arquitecto Juan Pablo Sánchez. El proyecto inicial era un techo con una estructura de madera y básicamente la cubierta con tejas. Y a mitad de camino de la obra, debido exclusivamente a los costos, hicimos presupuestar y era una cosa inalcanzable. Y ahí entramos en debate con la comisión entre la cuestión estética que defendía yo y los números que defendía la comisión, pero bueno, era súper lógico y encontramos un punto en común. Mantuvimos la estética porque las cabreadas se rediseñaron y se recalcularon por el ingeniero Trovato de manera de pasar de madera a metal, y la cubierta de tejas pasó a ser una chapa símil teja, como las que se utilizan en la actualidad. De esa manera no solo que bajamos el costo del techo, que bajamos el 60% del valor aproximadamente, no solo eso, sino que no lo hubiésemos podido montar. Así que bueno, esa es la explicación. Estéticamente quedó similar a lo que se proyectó en un momento, pero con distintos materiales. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta cuando uno se acerca a la historia de este edificio es que todavía no está finalizado en su 100%. A primera vista vemos claramente que es una parroquia a la que le faltan las torres. Bueno, esta quizás sea uno de los principales aspectos a construir en el mediano plazo. Ahora vamos a analizar otros de ellos, porque la obra no está finalizada, sí se puede utilizar y realmente que es un gran avance para toda la comunidad de Oro Verde. Pero constructivamente todavía le faltan algunos aspectos que ahora nos va a detallar el arquitecto Pablo Sánchez. Hay algunos ítems que tienen que ver con, como decís bien vos, las torres que están a un lado del ingreso principal. Una torre es la que corresponde al confesionario, que a su vez es la torre donde se ubica la campana, que son, no recuerdo bien, pero 15 metros de alto, 18 metros de alto. Y por el otro lado, la torre que es un poco más baja, que es la torre del bautisterio. No solo las torres, sino el montaje propio
del bautisterio en sí, los confesionarios en sí, el cerramiento de cada uno, porque el confesionario tiene un cerramiento vidriado, tipo blindex, por pedido expreso del padre que cuando iniciamos la obra, para transparentar esa relación entre lo que es iglesia y fieles. Eso en primer lugar. Y faltaría terminar una de las partes más importantes que tiene que ver con el altar que corresponde a la obra, no el altar que se puede observar, sino el altar que tiene que ver con la obra. Falta realizarlo, falta realizar los altares laterales. Y otra cosa bastante importante es el cielo raso de madera, el piso completo del interior y las galerías, que son granito, alto tránsito, y una cosa muy importante es todo lo que tiene que ver con decoración o pintura, que para cada sector de la iglesia está determinado ya de antemano qué pintura va en cada lugar.